Muy buena tarde. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la primera unidad del curso de Derechos Humanos, denominada Aspectos Generales de los Derechos Humanos. El día viernes pues hablábamos de algunos conceptos que tienen que ver con este tema. E incluso discutíamos algunos artículos de la Constitución Política de la República. Pues bien, hoy vamos a hablar de algunas definiciones de diferentes autores, así como las características, de los derechos humanos. Víctor H. Koundé es un autor que define los derechos humanos de esta siguiente manera. Los derechos humanos son aquellos derechos que protegen la dignidad humana. Es decir, ya hemos hablado en las pocas clases que hemos tenido la importancia que es la protección de la dignidad humana por parte de este entramado de derechos humanos, del abuso del poder de los estados. Eh, la verdad, si no existiera ese catálogo de derechos humanos, tantos tratados, tantas convenciones, tantos pactos, pues se abusaría más de las personas. De hecho, si lo vemos en muchos países, aun cuando existen esos convenios, esos tratados, están ratificados por los mismos, siempre ha habido un abuso en ese sentido por parte de los derechos humanos. En nuestro país, durante el conflicto armado que duró 37 años aproximadamente, hubo violación a una serie de derechos humanos. Una serie de derechos humanos, aun y cuando Guatemala ya había ratificado muchos de esos convenios. Pero era un conflicto, lo que le llamaban una guerra fría, ¿verdad? Que era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y pues en Centroamérica y en muchos lugares, pues existía esa guerra, esa llamada Guerra Fría. Pues bien, ya una vez en Guatemala, derivado de ese conflicto armado, se da un golpe de Estado en el año 82 y existen gobiernos militares, primero una junta militar de gobierno, luego el general Ríos Montt, que se autoproclama presidente, luego el general Mejía Vítores, que lo depone, y ya es este último general el que empieza a reencauzar la vida de los guatemaltecos hacia un aspecto democrático, es decir, que se acabara con aquellos gobiernos militares, aquellos gobiernos de fraude. Entonces empieza a trabajarse sobre una nueva constitución que es trabajada por una Asamblea Nacional Constituyente y aprobada por aquella el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986 con la elección del primer gobierno democrático de la nueva era de nuestro país. Pues a partir de ahí, de que ya empieza a haber elecciones libres y democráticas, las cosas empiezan a cambiar un poco, pero no tanto como se quisiera, puesto que la guerra interna continuaba. Siendo así que el primer presidente de la era democrática, el abogado Vinicio Cerezo Arevalo, empieza a trabajar sobre llevar la paz a nuestro territorio, a nuestro país. Y es así cuando empiezan los tratados de Esquipulas I, Esquipulas II, y todo lo demás que tienen los acuerdos de paz, los cuales veremos como una fuente de derecho en otra ocasión. Pero, ¿por qué hablamos de esto? Porque obviamente es a partir de esto que ya se empieza a trabajar. De hecho, la Constitución actual crea la figura del PDH, del Procurador de Derechos Humanos, que es un comisionado del Congreso encargado de verificar que no se violen los derechos humanos de los guatemaltecos. Han habido diferentes enfoques de acuerdo al procurador que ha llegado.
Algunos pues han hecho un buen trabajo, otros pues han ido a hacer imagen, etcétera. Pero existe la figura como tal y pues ha hecho su trabajo a lo largo de estos años. Así también en la Constitución se estableció un procedimiento interno para la defensa de los derechos humanos. Y ese procedimiento interno es cuando se establece la figura del amparo, la exhibición personal o habeas corpus y la inconstitucionalidad. Y obviamente estas tres figuras importantes para la protección de los derechos humanos se desarrollan a través del decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Pues, ¿qué es lo que hace el amparo? Va a proteger al ciudadano contra la arbitrariedad de la administración pública y también algunos entes privados. Por ello, cuando Víctor Conde dice, los derechos humanos son aquellos derechos que protegen la dignidad humana del abuso del poder de los estados y de otros actores sociales. Es decir que el Estado como tal, pues puede estar siendo arbitrario y para ello pues existe el amparo, ¿verdad? Para reencauzar esa arbitrariedad que tiene el Estado, es decir, si han violado un derecho, si hay riesgos de que se viole un derecho, etcétera, para restaurar en el caso de que haya violación o bien evitar ese daño si se viere. La segunda figura, la exhibición personal, tiene que ver con la libertad de la persona. Que alguien no esté arbitrariamente preso, arbitrariamente detenido o cohibido en sus derechos. Entonces, la primero, el amparo es contra la arbitrariedad. El segundo es contra la libertad de la persona. Puesto que se va a plantear la exhibición personal si una persona se encuentre ilegalmente presa, es decir, que no haya mediado una orden de aprehensión dictada por un juez debidamente facultado para ello. O bien que la orden de aprehensión sí fue legal, la persona está detenida, pero está sufriendo vejámenes o gravámenes. Entonces, para esas dos situaciones es la exhibición personal o habeas corpus. Luego, la acción de inconstitucionalidad. La Constitución es un catálogo de derechos, es un contrato social, le llaman algunos autores, en el cual están establecidos nuestros derechos y obligaciones. Y está establecido qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Así como también cómo debe conducirse el Estado. Por ejemplo, la Constitución establece el principio de legalidad tributaria. Este principio lo que indica es que no puede haber doble tributación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un hecho generador, ese hecho generador solo va a ser grabado por un impuesto, por un tributo. No puede ser grabado por dos. Si no, habría doble tributación y eso lo prohíbe la Constitución. Entonces, en ese momento que se puede plantear la acción de inconstitucionalidad, que puede ser también parcial, puede ser total, etcétera, ¿verdad? Asimismo, siempre en la definición de Víctor Condé dice, indica que la dignidad humana es aquel valor innato del ser humano que se toma como base jurídico-filosófica de los derechos humanos. Es decir, que la dignidad humana siempre va a ser la piedra angular sobre la que van a desarrollarse estos derechos humanos. Porque es un valor innato del ser humano. Desde que una persona esté en el vientre materno ya tiene derechos y ya tiene dignidad. Bien, luego tenemos la definición de Ronnie López Contreras. Ronnie López indica que los derechos humanos son un conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el hombre.
hablamos de algo inalienable, es que no pueden trasladarse de ninguna forma. Es decir, no pueden enajenarse, es decir, vender. No pueden cederse o regalarse a otra persona, puesto que son inherentes a la dignidad de cada uno de nosotros. A eso se refiere cuando decimos algo inalienable. Luego, ¿qué tiene el hombre? Dice, conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el hombre, basados en la dignidad humana. Es decir, nuevamente encontramos este concepto de dignidad humana, que le son indispensables para su subsistencia como tal y para su desarrollo dentro de la sociedad. Es decir que, de acuerdo a este autor, los derechos humanos son de suyo indispensables para que una persona subsista como tal, es decir, como un ser humano, y para que pueda desarrollarse dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una serie de derechos que establecen esos tratados y convenios, así como la Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho a una familia. Y todas esas cosas van a permitir el desarrollo dentro de la sociedad de todos los que vivimos por lo menos en el caso de Guatemala, y así como los de otros países y otros estados. Luego tenemos la tercera definición, que es del señor Pedro Niken. Don Pedro Niken indica los la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona humana frente al Estado. Es decir que cuando inicia esta definición, don Pedro Niken dice, la noción o el concepto de derechos humanos corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona humana frente al Estado. Es decir, que el Estado debe respetar esa dignidad de cada ser humano que vive dentro del mismo. Y continúa don Pedro Niken, el poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado ilícitamente para ofender atributos inherentes a la persona. Es decir que el poder público debe estar al servicio de los ciudadanos. No puede ser empleado en forma lícita para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser el vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones consonas. Esto consonas es sinónimo de conformidad, con la misma dignidad que le es consustancial. Es decir, siempre los tres autores manejan sus definiciones en relación a la dignidad humana, la dignidad de la persona. Luego tenemos las características de los derechos humanos. La primera de ellas se denomina universalidad. La universalidad, esta indica que por ser inherentes a la condición humana, todas las personas son titulares de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos que habitamos este planeta, por nuestra condición de seres humanos, somos titulares de esos derechos humanos. Alguien puede vivir en el Himalaya, alguien puede vivir en una isla, alguien puede vivir en África, alguien puede vivir en el polo, etc. Independientemente de dónde viva cada ser humano que poblamos este planeta, la característica de la universalidad implica eso, que todas las personas que habitamos el globo terráqueo o planeta Tierra somos titulares de los derechos humanos, sin distinción de color. No porque alguien sea moreno, alguien sea blanco, alguien sea un poco amarillo como los asiáticos, no importa el color.
Todos tenemos los mismos derechos por esa característica de universalidad, sin distinción de color, sexo, es decir que todas las personas, independientemente del sexo que tengamos o el género que tengamos, siempre somos titulares de ese atributo que son los derechos humanos. Tampoco por motivos religiosos, independientemente de la religión, puede ser un musulmán, puede ser un católico, un cristiano, un protestante, siempre, independientemente de la religión que profese, va a ser titular de esos derechos humanos por esta característica de universalidad. Por condición económica, social o idioma. Uno puede ser una persona adinerada o puede ser una persona con pocos recursos, pero siempre tiene esos derechos humanos. No quiere decir que porque tengo dinero voy a tener más derechos humanos que los demás, no. Porque puedo comprar con ese dinero que me sobra derechos humanos, no. Esa condición económica no tiene nada que ver con la universalidad. Así como en la clase social a la que pertenezcamos, independientemente de la misma, pues también tenemos ese atributo. La segunda característica de los derechos humanos se denomina transnacionalidad. En concordancia con la universalidad de los derechos inherentes a la persona humana, sería incongruente estimar que los mismos dependen de la nacionalidad. No, podemos tener cualquier nacionalidad, pero siempre vamos a ser titular de esos derechos humanos. No nos pueden decir, mire, como usted cambió de nacionalidad, dejó de tener derechos. No. Que porque usted adquirió la nacionalidad de tal país, pierde los derechos. No, eso es independiente. A veces hay gente que por conveniencia, por ejemplo, mucha gente guatemalteca que ha ido a trabajar a Estados Unidos, que no han llevado sus documentos, sino han ido en forma ilegal. Posteriormente, contraen matrimonio con alguien ahí y ya van arreglando su situación. Luego se vuelven ciudadanos americanos, pero por eso no dejan tener derechos. O a veces también alguien por matrimonio contra otra nacionalidad, que este es el caso que le decía en Estados Unidos, o bien puede ser en cualquier otro país. Incluso hay gente de Argentina o de Uruguay que ellos tienen antepasados italianos, pueden tener la doble nacionalidad. Algunas personas de Guatemala, de El Salvador, dependiendo de sus orígenes, también pueden tener doble nacionalidad. Pueden ser ciudadanos españoles también. Pero el hecho de que adopten una u otra nacionalidad no les hace perder esos derechos. O porque renuncia a la nacionalidad guatemalteca y asuma la española, ¿va a tener más derechos? No, va a tener los mismos. Lo único que obviamente va a tener otras obligaciones de otro tipo si ya va a vivir en ese país. La tercera característica se denomina irreversibilidad. Esto implica que no se pueden revertir los derechos humanos. No pueden dejarlo de ser de un momento a otro. Es decir, son irreversibles, aunque pase el tiempo, no se pueden revertir esos derechos. No pueden dejar de serlo, que porque diga un gobierno, miren, voy a emitir el decreto del Congreso donde voy a revertir tal derecho humano, no. Diferente es cuando se regula alguna situación en relación a esos derechos. Por ejemplo, el derecho a huelga. Ese es un derecho humano. Cuando en un centro de trabajo, pues hay algunas circunstancias que obligan a los trabajadores a asumir acciones de hecho, como la huelga. Lo que hay es una ley de huelga para los trabajadores del Estado, que regula que hay ciertos servicios que no se pueden dejar de prestar, como servicios de salud, etcétera, en su totalidad, ¿verdad? Ellos a veces van a la huelga, pero siempre hay un grupo de trabajadores que siempre están dando los servicios, especialmente los de emergencia, etcétera, etcétera. Bien, luego tenemos otra característica que se denomina progresividad. La progresividad implica la existencia
de los derechos humanos no depende del reconocimiento del Estado. El, el Estado, pues obviamente, en algún momento está formado por un gobierno de una tendencia, luego un gobierno de otra tendencia, pero siempre es el Estado guatemalteco, que, que puede reconocer, puede ratificar los tratados únicamente, pero no puede decir sí, yo pretendo que los únicos derechos que se les van a aceptar a los guatemaltecos son los que el Estado va a reconocer como tal, en cuanto a derechos humanos se trata. A eso se habla de la progresividad. La existencia de los derechos humanos no depende del reconocimiento del Estado. Ya esos existen, son inherentes a la persona, a la dignidad humana, entonces el Estado no puede hacer eso. Por ejemplo, durante el conflicto armado interno hubieron algunos delitos que se cometieron en el mismo. Delitos que tal vez en aquel momento no estaban tipificados en el Código Penal como delitos. Sin embargo, eran delitos de lesa humanidad, que en ese caso los delitos de lesa humanidad sí son bien estrictos los entes internacionales en sancionar a los que sean autores de estos delitos. Un delito que se cometió en Guatemala durante el conflicto armado fue el delito de desaparición forzosa. Delito de desaparición forzosa y posteriormente, ya en democracia, desde hace algunos años, algunas personas que fueron responsables de la comisión de ese delito de desaparición forzosa, se les juzgó y se les condenó. Algunos de ellos plantearon algunas acciones ante la Corte de Constitucionalidad, argumentando la retroactividad, etcétera, etcétera. Pero en el caso de delitos de lesa humanidad, no aplica. Y entonces la Corte de Constitucionalidad dictó una resolución, dictó un fallo, en el cual estableció que en cuanto al delito de desaparición forzosa, este es permanente en el tiempo. Es permanente en el tiempo, siempre y cuando la persona no aparezca, porque no sabe dónde está. Puede ser que haya muerto, puede ser que esté en otro país. No existe una certeza. La única certeza que hay es que esta persona fue capturada por un ente estatal, fue conducida a un sitio también estatal y nunca salió de ahí. Nunca salió de ahí. Se terminó el conflicto armado, se firmó la paz y nunca apareció esta persona. Incluso en esos lugares donde estuvieron detenidas estas personas, se realizaron exhumaciones, etcétera, y encontraron restos de otras personas, pero no de algunas personas que fueron desaparecidas en forma forzosa. Entonces, como les digo, la CC dijo eso, que el delito es permanente en el tiempo. Y en tanto y cuanto las personas no aparezcan o aparezcan sus restos, el delito es permanente en el tiempo. Entonces, por esa razón, se han condenado a algunas personas tanto en Oriente como en Occidente. En Occidente hubo un caso en San Martín Gilotepec, donde había una persona que era comisionado militar y junto con otras personas al servicio del Estado, se llevaron como 8 personas al cuartel militar de ahí y estas personas nunca aparecieron. Entonces, por esta razón, a este excomisionado militar lo condenaron a 150 años de cárcel por las 8 desapariciones forzosas. Bueno, seguimos entonces. La otra característica, la indivisibilidad. No se puede dar preferencia exclusiva a algún derecho. Es decir, no se pueden dividir, es decir, este derecho vale más que este, no. Están al mismo nivel. Existe una plena igualdad entre los distintos derechos. Los derechos humanos forman un todo.
un todo integrado por un conjunto de valores y principios del ser humano. Es decir, si son 10 derechos humanos los que tenemos, esos 10 están en un plano de igualdad. Ninguno vale más que otro. Por eso es que cuando hay manifestaciones y hay bloqueos de carreteras, se discute. ¿Qué derecho vale más? ¿El derecho a la manifestación o el derecho a la vida de una persona que se ha sido trasladada por una ambulancia y no la dejan pasar? Están en un plano de igualdad. Lo único que uno puede ser un poco más grave, pero porque la persona puede morir, pero ya ese es otro tema. El tema aquí es que son indivisibles, entonces están en un plano de igualdad los distintos derechos, ya que esos forman un conjunto, un todo, un conjunto de valores y principios del ser humano. Luego tenemos la característica de interdependientes. Los derechos humanos se complementan entre sí, se relacionan y se apoyan. Estos derechos no se pueden concebir uno sin el otro. Esto tiene mucho que ver con la característica que veíamos anteriormente, ya que la interdependencia implica que están agarrados, están tomados estos derechos en el mismo sentido, ya que uno complementa al otro o viceversa, y se relacionan y apoyan, ya que no se puede concebir uno sin el otro. Luego tenemos que son imprescriptibles. Cuando hablamos de prescripción, hay dos tipos de prescripción. Una prescripción negativa y una prescripción positiva. La prescripción positiva es la llamada usucapión, que es la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo, mientras que la negativa o extintiva o liberatoria, esa es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Una es adquirir un derecho y la otra perder un derecho por el transcurso del tiempo. Pues bien, ya indicando lo que es la prescripción, ¿por qué son imprescriptibles los derechos humanos? No se pierden por el transcurso del tiempo. No va a decir, mire, su derecho humano a la libertad, su derecho humano a esto, a lo otro, tiene un plazo de caducidad de 10 años. No, esos son hasta que morimos. Morimos y ahí se terminaron los derechos nuestros, pero los derechos humanos de las demás personas sí. Es decir, no hay un plazo para perder los mismos, porque transcurre el tiempo. Por la misma naturaleza o esencia de los derechos humanos, estos no pueden limitarse por alguna causa o circunstancia temporal. Es lo que les indicaba. No puede decir, usted va a tener derechos humanos por 10 años. No, usted va a tener derechos humanos por 20 años. No, no se da esa situación aquí. Otra característica, son inalienables. No pueden trasladarse de ninguna forma. Enajenarse. ¿Qué es enajenar algo? Venderlo, grabarlo. Es decir, no puede llegar al banco y decir, mire, quiero un préstamo con garantía de mis derechos humanos. Quiero que me presten dinero y les dejo aquí como garantía prendaria mis derechos humanos. No podemos hacer. Tampoco los podemos ceder. Es decir, voy a hacer una sesión de mis derechos humanos, se los voy a ceder a tal persona para que esta persona los pueda usar, los pueda disfrutar. Yo no los necesito, ahí se los dejo. Ya ¿para qué quiero derechos humanos? No se puede. Tampoco podemos regalarlos. Es decir, pobre, ¿a qué le voy a regalar mis derechos humanos? Tal vez le sirve para algo, ¿no? Nada que ver. Es decir, que no pueden trasladarse de ninguna forma a otra persona, puesto que son inherentes a la dignidad humana. O sea, son inherentes a cada uno de nosotros, a nuestra dignidad. No podemos decir, como les digo, te lo regalo, ¿verdad? No. Luego tenemos que son irrenunciables.
Ninguna persona puede renunciar a la titularidad de un derecho humano. Nadie puede decir, miren, vengo a renunciar. Aquí presento mi renuncia a mis derechos humanos. No, eso no es válido. Hasta con firma legalizada para que tenga más peso, voy a renunciar a mis derechos humanos. No, señor, eso no se puede, son irrenunciables. Y la otra característica que es la correlación entre derecho y deber. El ejercicio de los derechos humanos de una persona está limitado por los derechos de los demás. Es decir, que donde empiezan los derechos de otra persona, empiezan los míos. O viceversa. Donde terminan los míos, empiezan los derechos de las otras personas. Bien, ahorita sigo, solo voy a cambiar las diapositivas. Bien, para continuar con la primera unidad, hace un momento hablaba de definiciones de 3 autores. Sin embargo, también existen definiciones conforme a la lógica de la religión. Y dentro de ellas tenemos la llamada definición tautológica. Esta clase de definición produce una repetición de lo que es una simple operación conceptual. Se puede sustraer. También existen definiciones formales. En cuanto a la definición formal de los derechos humanos, quizás un poco más específica que la anterior. Existen también las teleológicas. Esta definición lo que sustenta es que el fin o esencia de los derechos humanos, los cuales se deben basar en la libertad como la posibilidad natural del hombre, la, la posibilidad natural del hombre de actuar sin falta de respeto y de la dignidad. Las descriptivas. En cuanto a la definición descriptiva, la que nos ocuparemos para poder indicar los elementos sustanciales de los derechos humanos, fundada en la corriente teleológica y acompañada de los elementos que se pretenden hacer notar. Consiste en las facultades y prerrogativas que tiene el hombre para poder realizarse como tal, fundamentándose en la libertad, la igualdad, seguridad y justicia con valores superiores del hombre y reconocidos en el derecho. Luego tenemos los principales fundamentos de los derechos humanos. En primer término tenemos el justnaturalismo, que se basa en el estoicismo greco-romano y se divide en 2 enfoques. El justnaturalismo teológico. Esta postura se basa en la divinidad, indicando que el hombre posee derechos innatamente naturales, debido a la voluntad de Dios, que dice que el hombre es el fruto de la voluntad divina. Como consecuencia debe ser respetado. El hombre por voluntad de Dios es diferente a todas las demás especies que existen en la naturaleza. Esta diferencia se destaca
por la dignidad humana. Esta concepción ha sido utilizada por la Iglesia Católica en varias encíclicas papales desde 1891 hasta los tiempos del Papa Juan Pablo II en 1993. Luego tenemos el naturalismo racional. Manifiesta que los derechos humanos son fruto directo de la naturaleza y que el hombre se diferencia del resto de animales debido a la voluntad y a la razón que posee. La tesis del naturalismo ha manifestado su influencia en diversas declaraciones de derechos humanos, tales como la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1787, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Luego tenemos como fundamento también de los derechos humanos el llamado historicismo cultural. Esta teoría se fundamenta en la convivencia social del hombre a través de su evolución y superación. Conforme el transcurso del tiempo, el hombre logra que se produzca apreciar la dignidad humana y consigue la protección de sus derechos a través del conocimiento de valores y garantías que va acumulando conforme a la transformación histórica. Y como último fundamento tenemos el positivismo. La corriente positivista establece que solo el Estado es el único que puede crear derechos y establecer las limitaciones. Se basa en una concepción de voluntad general de la sociedad, la cual a través de sus representantes hacen plasmar los derechos fundamentales del hombre. Se expone que con normas positivas se garantiza no solo el reconocimiento de los derechos fundamentales, sino que el respeto de los mismos. Luego tenemos los aspectos filosóficos de los derechos humanos. Al buscar los aspectos filosóficos de los derechos humanos, nos hace recabar la esencia, naturaleza y propiedades de los que se compone esta clase de derechos, tomando como base lo relativo al ser, las causas, valores y los fines de los mismos. El aspecto filosófico de los derechos humanos es un tema complejo, por lo que objeto de el presente estudio es hacer un pequeño esbozo del mismo. Y para ello hablaremos del aspecto denominado ontológico, la ciencia del ente, ens qua ens, que tiene como propósito considerar las características esenciales del ser, en este caso, de los derechos humanos. Se puede indicar que su función esencial es que estos derechos permanezcan por siempre, tomando en consideración que la naturaleza particular del ser humano es distinta a los demás objetos o seres del universo. Luego tenemos la etiología. Lo que se busca con la etiología es determinar la causa básica de la existencia de los derechos humanos. Y para ello determina que lo fundamental causa de la existencia de esta clase de derechos es la dignidad humana, con el objeto que el hombre pueda desarrollarse y obtener los fines deseados en cualquier tipo de sociedad. Con la dignidad humana se desprenden todos los demás derechos y hace valer el derecho a ser un ser humano. La dignidad humana supone, pues, el valor básico y esencial de los derechos humanos. Luego tenemos la axiología. Se fundamenta en el valor, dimensión lógica
que pretende alcanzar los derechos humanos, entendiéndose que la justicia es lo esencial para un verdadero respeto a los derechos humanos. Al garantizarse un respeto a la dignidad de la persona, a través de un sistema justo de derechos, se estaría logrando alcanzar no solo las garantías innatas al ser humano, sino que su protección por los límites que ostenta el poder público. Teleológico. El fin de los derechos humanos es que sean respetados. Sin un respeto a los derechos fundamentales, se evidenciaría una carencia esencial de los mismos. Al contemplar una cantidad de derechos humanos, se hace necesario a la vez su respeto y protección. Aspectos sociológicos de los derechos humanos. Junto a una reflexión filosófica, se hace necesario hacer notar una pequeña consideración sociológica para tomar en cuenta la realidad de los derechos humanos. No basta indicar los aspectos filosóficos de los derechos humanos, sino que se hace necesario realizar un análisis de los aspectos que aprecian su realidad. El aspecto sociológico es muy importante, debido a que se puede establecer la situación real de los derechos humanos de algún determinado lugar. En nuestro país, por ejemplo, cuando existe una enorme cantidad de muertes o asesinatos diariamente, se puede constatar la falta de respeto a esta clase de derechos. Esto se logra a través de una perspectiva social que tienda a la recaudación de datos y al análisis respectivo. Con esta clase de aspectos no solo se logra detectar la situación real de los derechos humanos, sino que se puede medir la eficacia del derecho en una sociedad. Muy bien, ahí llegaremos el día de hoy. Para el viernes ya entrar a lo que son las fuentes de los derechos humanos. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Lo pueden hacer en este momento. Muy bien, entonces platicamos el viernes, primero de Dios, feliz noche. Gracias, Lic. Va a compartir la presentación. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Sí se la voy a compartir la presentación. Buenas noches, Lic. Gracias. Muchas gracias, Lic. Buenas noches, Lic. Muchas Gracias, licenciado. Bueno.